Ya, ya, ya está. Hola, buenos días. Bueno, a iniciar, vamos a iniciar en esta mañana viendo la continuidad de la clase anterior que quedamos en una parte en donde habíamos visto algo sobre el tema de la enjambrazón, que es justamente uno de los aspectos que este minóptero, estos insectos realizan para la división o multiplicación, o en otras palabras, para la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, en esta mañana voy a iniciar haciendo un pequeño recuento sobre lo que es la enjambrazón natural, ¿no? Que habíamos mencionado ya anteriormente que consiste en un procedimiento, en un proceso o en un mecanismo, como quieramos nosotros llamarlo, mediante el cual se reproducen o se dividen las abejas o las colonias de abejas. Eh, eh, Justamente es un sistema de propagación natural de las apis melíferas, no así, digamos, que se podrían realizar también en las otras especies, conociéndose, digamos, de diferentes especies o especies que existen, digamos, en el estudio de la cultura, ¿no? O sea, justamente la propagación. Es decir, que llega un momento dado que la población tiene que dividirse, en otras palabras, ¿no? Cuando ya hay varias causas o varios motivos para que se realice esta enjambración. Es decir, que la enjambrazón eh, se realiza porque se realiza. Llega a un periodo, como el caso de humedad, espacio, factores climáticos, etcétera, que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la enjambración se produce comúnmente en momentos en que se inicia el llamado el calendario solar, la gran helada. Es decir, que en esa época eh, hay hay un exceso de floración eh, en que las plantas, los vegetales, los arbustos realizan la vegetación y por lo tanto hay grandes flujos de néctares y de polen, ¿no? Entonces, al haber grandes flujos de néctar y polen, las pecoreadoras lo que van a hacer es recolectar gran cantidad de néctar y de polen. Y justamente esto hace de que tratan de llenar, de transformarlo este néctar en miel y el polen lo recolectan donde en el espacio justamente de la reina de la estructura, una de las razones. Y esta gran cantidad eh, también va a existir justamente en este flujo también por ejemplo, en el polen va a existir una, un grandes cantidades de abejas que también son el nido y dificultan la termorregulación. Es decir, que por eso es que cuando existen estas heladas y hay una población de 60, 70, 80 mil abejas aproximadamente, entonces no hay espacio, por lo tanto se forman muchas veces las barbas que forman de abejas en la parte exterior de la colmena. Justamente esto conlleva también a que el agricultor debe estar atento muchas veces que nos dan una señal de que es probable que se va a realizar una zona. Entonces la miel acumulada, como decía, el néctar acumulado o la miel acumulada en cada una de las celdillas compite el espacio con la estructura de la reina, que ya no hay espacio en el campo, donde todos las celdillas y ya como que está con miel o polen, entonces que se ve desplazada el bastidor, se ve desplazado, la reina para poder, y a veces no tiene el espacio suficiente, ¿no?
debajo de los panales, sobre los bastidores de los cuadros, la reina, al no poder poner los huevos de la misma frecuencia que venía poniendo, disminuye la liberación de feromonas. La reina por regular libera unas feromonas que las abejas la suben a ella y comienza a reducir paulatinamente. Pues en este caso, en este momento, reduce el tamaño del abdomen de la reina para luego facilitar el vuelo dentro del momento de la zona. Sin embargo, ahí es donde ella se prepara para, como ya no hay espacio, entonces lo que trata es de abejas obreras salir de la colmena y formar una enjambración que la puede primaria. Entonces, sí, ahí vemos, ¿no? Como el flujo de néctar, de transformado en miel, entonces va desplazando, cubriendo todo el canal, entonces aquí hay miel especulada, miel de superculada, entonces la reina ya no tiene espacio donde realizar la cultura, porque todos al día y sus especuladas están llenas de miel. Este fenómeno se incrementa en las colmenas, en reinas también viejas, es decir, que una reina vieja va perdiendo, además de la postura, va perdiendo esa liberación de feromonas que las tiene más unidas, de la nombre, de la depresión, digamos. Por consiguiente, disminuye la sustancia también real de la reina y de la. Sin embargo, eso hace también enfermar las personas. Además, cabe mencionar que dentro de la colmena también se dificulta el contacto entre ellas, porque hay muchas abejas en ese poco espacio, es decir, que ya no hay no para tanta gente, no podemos decir tantas abejas y por lo tanto eso también dificulta el contacto entre ellas para poder así mantener la temperatura. Muchas abejas salen fuera de la colmena formando una especie de grupo o de larva, de comunidad de larva de abejas. Esos grupos de abejas que se forman fuera de la piquera, debajo de la piquera, a los costados, muchas veces de las alzas sobre la cámara de cría, y esto, este hecho hace más difícil aún la transmisión de la feromona, ¿no? Están al exterior justamente, ellas ya no perciben la feromona por las reinas de por embargo, ya en este momento ya inclusive las abejas que comienzan a formar, las abejas obreras que tienen pero a formar celdas reales o realeras para prepararse para hacer la encambrazón. Aquí vemos, sin embargo, que las abejas quedan en la parte afuera de, de abejas que se forman, que debajo de la piquera, en cualquier costado de la piquera. Este conjunto de factores hace que las obreras en la parte interior, decoradoras, construyan una o varias realeras en el borde de los canales que hacen la parte final a la portada, ya que es el último lugar en el que tuvo acceso la reina para deshogar en esas realeras que han formado la decoradora y dar origen a nuevas reinas. Eso lo dice la literatura y es verdad, que la literatura va a hacer la revisión de las primeras en esta época del año. Como apicultor, yo me estoy observando de que esas realeras se forman en el estado, es decir, que ya la colmena eh, está tratando de organizarse para una expansión. Entonces vemos aquí, digamos, estas realeras, estas celdas reales, reales formadas para justamente la reina ya tener luego dentro de estos capullos formado también realera, entonces luego pues, eh, ya una vez que estableció la apertura para luego hacer el lapso de tiempo que estableció el seguir, ¿no?
y luego nacen varias reinas, y luego, bueno, se forma ahí esta situación en el interior, para luego la reina progenitora enjambrar, y muchas veces pueden dar varios tipos de enjambraciones, primarias, secundarias. ¿Qué factores? Voy a pasar a explicar, digamos, no da tiempo, ustedes han explicado eso, y en realidad los que me han entregado ya que les he explicado, me han entregado todas las consultas que van a tener en esas consultas, todo lo que ustedes van a poder conocer, porque no da el tiempo y sobre los otros temas vamos a hacer un poco breve. Factores que influyen en el embarazo. Se menciona como uno la falta de espacio, que acabamos de mencionar, es decir, que ya se reduce el espacio por la falta de abeja procuradora. En segundo lugar, podemos mencionar que la temperatura es la primera, es decir, hace justamente también que haga esas razones, que puede ser otro factor, otra causa, el tipo hormonal o de hormona que se conoce, que la abeja reina y la hormona de la cría, se reducen esta factor hormonal y por lo tanto también se puede ser otra causa de embarazo. Se menciona también los desequilibrios entre abejas nodrizas y abejas decoradoras. Hay un desequilibrio. Otra de los factores o causas es la causa sanitaria, que muchas veces cuando el apicultor no realiza el control o cambios o retiros de ciertas marcas o de ciertos canales en donde ciertos batidores que muchas veces tienen que ser reemplazados, puede originar problemas de enfermedades, es decir, también puede que por algún motivo se produce una varroatis, una osmosis, loco, cualquier enfermedad, y también se produzca esta embarazón. Los factores climáticos, los factores climatológicos, también es otra de las causas que están afectando justamente a estas inundaciones, y que justamente también se menciona, digamos, que en los últimos años, especialmente la experiencia global, inclusive se puede tomar en cuenta estos factores, digamos, eh, eh, que son bastante este, factores que son bastante dados, digamos, en tierra. Y el idiopático, porque es una causa que si nosotros las conocemos, digamos, podemos mencionar que el idiopático, la palabra idiopático, digamos, dentro de el término, dentro de la ciencia de la salud y ciencia de la naturaleza, se usa para describir fenómenos o situaciones cuyo origen es aún desconocido. Por eso lo pongo ahí causa desconocida, que se llama idiopático, en donde justamente se da, digamos, muchas veces esa fiebre del corazón que no, no hay una causa, digamos, específica para poderla explicar, y por lo tanto, sin embargo, permite comprender el, el por qué se produce la inflamación. Eh, son factores conocidos que podemos mencionar, pero hay otros estudios que mencionan estudios, investigaciones, reportes que mencionan que también la disminución, que habíamos mencionado, disminución de hormonas por la reina de la cría, disminución de la estructura de la reina también, la disminución de la cría, también porque la reina no pone huevos, va a haber cría, disminución de la producción de las hormonas, reinas viejas, se declina la estructura, y varias causas inclusive que también se mencionan que puede ser por otras causas que debía, digamos, a la podríamos mencionar por las diferentes causas que ya hemos mencionado, que son la presencia de un sinnúmero de enfermedades que ahora están siendo muy atacadas a las abejas o a las crías de las abejas, como son la varroa y el lupus.
quinquería, la nosomosis, la norteamericana, como he mencionado, la invasión de agentes extraños, como son ratas, ratones, víboras, búhos, bucos, sapos, aves insectívoras que podrían también causar, y por qué no podríamos nosotros mencionar sustancias químicas, ¿no es cierto? Que también si alguien está fumigando cerca de una colmena o de un espacio o habitáculo que haya estado las abejas, también tienden a, a enjambrar porque esta sustancia de, o sea, toxicidades, digamos, que las abejas emigren a ese lugar, ¿no? Por lo tanto, el control de estas enfermedades o situaciones en la colmena es la mejor manera de evitar la pérdida de la colonia de la colmena. Es decir, que el apicultor tiene que estar siempre atento, ¿no? Y otros mencionan que puede ser de origen genético, intrínseco a la raza o a la genética de las especies de las aves melíferas que tienen una mayor tendencia a enfermar. También algo vimos que hay especies de abejas apis melíferas que, que bien no tienen un factor genético de enjambrar, ¿no? Y por lo tanto, sin embargo, si nosotros no podemos analizar todos estos factores, digamos, existen, digamos, factores que podrían digamos, estos factores de realizar enjambraciones sin que la colonia lo tenga previsto, ¿no? Eh, el bloqueo del área de cría de la colmena, bueno, menciona, digamos, incremento exponencial de la población, con diferentes tecnologías, pero más o menos eso ustedes ya estoy ahorita no muy buenos trabajos que a ustedes aprenderles ciertos conceptos. Entonces, el incremento notable de la cantidad de abejas nodrizas también y de abejas jóvenes longevas son estas las que un enjambre necesita para iniciar. Sería otra causa. Otra causa es el incremento notable de la cantidad de abejas nodrizas jóvenes longevas que ya han nacido. Son estas las que salen con un enjambre con una nueva vida fuera de la tormenta. Y los datos también de la son causas, demás causas que se mencionan. Voy a pasar a un capítulo donde voy a, como decía, justamente con esto, tienen la consulta, tienen una buena información ahí para que amplíen. Voy a entrar en una parte que la considero importante, que es un enjambre que se realiza fuera del apiario. Eh, pueden ser beneficiosos quizá para el agricultor cuando está atento a realizar la captura de enjambres naturales. Entonces, las colmenas en las que han vivido, digo han vivido porque ya esa colmena está vacía, de la colonia de abejas, que han sido momentáneamente vacías por sus habitantes, en este caso por las abejas, tanto la abeja reina como la abeja copuladoras y los zánganos, pueden ser posteriormente pobladas con la captura de enjambres naturales. Es decir, que nosotros ya vamos a revisar, vemos que se nos han cambiado dos colmenas, pero esas colmenas únicamente pueden ser de nuevo pobladas con capturas de enjambres. Es decir, que yo puedo capturar enjambres cerca de la piel, y por el contrario, muchas veces hay apicultores que se dedican a estar atentos a sus números telefónicos para que personas que tengan estos enjambres cerca de sus fincas, de sus casas, etcétera, puedan llamarlo para que vaya y capture. Es una manera de poder aumentar el número de pulmones en la calle. Por ejemplo, si ustedes en esta diapositiva de un enjambre que se ha ubicado debajo de esta cesta de basura, entonces el apicultor estuvo atento, le llamaron para que realice la captura de ese enjambre, no así como muchas personas que tienen la, tienen la ¿cómo se dice?, el maltrato animal que le lanzan
químicos, pesticidas, gasolina para realizar la quema de las abejas, que en realidad digamos un maltrato animal. Por tanto, sin embargo, eso no se debería hacer y por lo tanto viene el agricultor y con su colmena que fue vacía, que fue abandonada, y luego va a realizar la captura de esa, justamente con las medidas, digamos, de la experiencia que el agricultor debe conocer cómo capturar un enjambre y luego capturar la hembra y el mayor número de abejas para poder llevar consigo esta captura de enjambre, ¿no? Podemos hacer de esta forma, entonces entregue con un enjambre, en este caso, un enjambre primario, abundante, entonces pedimos ayuda de otra persona o de otro agricultor con el equipo completamente bien ubicado, bien revisado, como la mascarilla, botas, para poder justamente realizar la captura de este gran enjambre. Se lo va a ubicar en esa colmena que fue abandonada. Asimismo, estas colmenas vacías, sin abejas, también tienen otra ventaja o tienen la ventaja dentro de la agricultura que es eh, de la que sirven como atraer enjambres naturales cuando nosotros las ubicamos en ciertos lugares, lugares bien vistos por el agricultor, que son a una altura más alta de la tierra, las cuales sirven como trampas para colonias de enjambres. Hay una técnica que se está utilizando en muchos países donde el agricultor para la colmena que tenga sin población, lo que hace es acondicionarla, ponerle ciertos grados de asaltantes o de sustancias, digamos, que hay en el mercado para poderla atarla a una soga, a un cabo, eh, y luego amarrarla hacia las partes altas de la rama de es una cosa como trampa, como una trampa para que los enjambres naturales se ubiquen. Digamos, sin embargo, lo trataba de ponerlo, no necesariamente las ramas o sino un cabo atado que quede balanceado. Yo de abajo solamente lo que hace es pasar la soga, amarrar y luego atarla al suelo para cuando queramos subir y bajarla en tipo de polea, ¿no? Inclusive se puede utilizar poleas, digamos, con banderillas como las que para cada una de las ramas, que en los árboles podamos tener 4, 5, 6 colmenas de trampa para que cuando haya enjambración las, las colonias de abejas justamente se ubiquen en estas colmenas trampa. La utilización de esencias de toronjil, de menta, de la de cualquier esencia que sean atractantes, el uso de algunos productos que se venden comerciales que se venden en el mercado tienen la ventaja, la protección justamente siempre de atraer las abejas en épocas de enjambración. Lo que trata de, de realizar esta sustancia es que el olor que se percibe, las abejas se líderes que andan esperando para espacio para hacer el enjambración, luego tienen ya un lugar idóneo para ingresar a estas colmenas trampa y por sí sola, digamos, logran poblar eh, estas colmenas. Entonces, el agricultor lo que va a estar atento después de 3 o 4 días, observar si las colmenas trampa han sido pobladas por estos enjambres naturales, ¿no? Las colmenas trampa pues, son especialmente utilizadas para atrapar a estos enjambres que no tienen donde habitar, muchas veces espacio grande y se les utiliza en 2 casos distintos en su ética, ¿no? Pero, sin embargo, un agricultor o una persona ubicando las colmenas vacías o las colmenas trampas, una de las éticas es que el propietario de las abejas coloca en su terreno trampas de abejas cerca de su colmenar, pero a una distancia de las colmenas, de su apiario, colmenas de abejas o cerca un poco distante del colmenar de alguna persona eh, que no utilice este mecanismo y también un poco distante de su colmenar. Es decir, lo que está pasando es que si este vecino, si logran colmenares, se va a realizar
trampa para hacer poblar. En estas colmenas trampas que pueden venir a los bases de campo de abejas, probablemente salido de sus colmenas o de otras colmenas. Sí, sin embargo, en este momento, esta colmena que estaba vacía, trampa, realmente fue poblada por una posible enjambrazón que se dio de otros apiarios, ¿no? Un apicultor con estas colmenas trampas en la proximidad eh, de colonias que no le pertenecen a él, no con la intención de apropiarse de los enjambres que vengan de allí o de otro lugar. Esto por lo regular, estas trampas que no sé si se les voy a poner las razón, sino que van a estar listas para cualquier enjambre primario o secundario que se va a dar y que pase por el sexo, especialmente las abejas líderes van a encontrar ese espacio y luego van a poblar ese problema. Todo apicultor emprendedor que tiene que aumentar su apiario se puede realizar siempre y cuando lo realice con responsabilidad y tomando las precauciones debidas. Asimismo, el apicultor lo puede realizar con enjambres también de diferentes zonas donde las abejas han enjambrado, de esta manera aprovechar este recurso en beneficio de sí mismo y de los demás. Como vimos en la captura. Por ejemplo, aquí hay un espacio donde hay praderas donde el animal muchos tienen enjambres y luego va el apicultor y captura estos enjambres o pequeños enjambres y luego pues puede formar una nueva colmena vacía que fue anteriormente abandonada o caso contrario es importante que el apicultor tenga varias colmenas vacías para el caso de captura de personas. Así que siempre debemos estar siempre debemos estar previsto de colmenas vacías con sus vestidores, con sus tutelas, con sus solicitados, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros estar pendientes de que, sin embargo, otra persona, otro apicultor capturando otro enjambre, y vemos la colmena estaba vacía o está siendo poblada con este enjambre natural. Tenemos otra forma también alto, deberíamos nosotros siempre estar previstos de una escalera, tipo tijera o otro método para poder nosotros hacer el enjambre y de esa manera poder capturar todas las aves que están están ubicadas en ese árbol de rama y de esa manera podemos nosotros realizar núcleos o colmenas nuevas con enjambres naturales. La tuvimos, sin embargo, un agricultor haciendo humo para lograr capturar la mayor cantidad de abejas. Cuando nosotros capturamos siempre estos enjambres, no retiramos la colmena hasta el día siguiente, que si la abeja reina la colmena estaba vacía, luego el resto de abejas que andan todavía sobrevolando ingresan a la aplicación. Aquí hay un método justamente que me llamó la atención de cómo se forma un chayo o un método de captura. Cuando usted tiene ya el enjambre, lo que hace es que mueve la rama, hace movimiento el grupo de abejas con la reina caen a este como decimos, este chayo, este espacio, eh, o este tipo, como lo queramos decir, para que la batalla cerramos cerramos el, el chayo, el capturador de enjambre, y luego vamos a la colmena y luego le volteamos y todas las abejas, y más que todo la abeja reina, no se nos escapan. Y de esa manera es una forma muy buena de capturar. Tenemos otra persona con ayuda de una escalera. Y el enjambre artificial, pues esta técnica que utilizan los apicultores para aumentar el número de colmenas de su apiario, eh, en la cual justamente podemos nosotros realizar justamente una captura una, la, la captura, digamos, de ciertas enjambres son naturales
pero más que todo, digamos, ya en artificial ya no capturamos en natural, sino que el hombre lo licha. Es decir, que todo apicultor, digamos, con experiencia realiza antes de que se realice la pérdida de enjambre, entonces ellos están pendientes de formar enjambres. Esto ya es totalmente un trabajo realizado por el apicultor. Existen diferentes métodos de procedimiento para dividir las colmenas, y el hombre hace, digamos, la división dependiendo del objetivo perseguido por el agricultor, ¿no? Es decir, digamos, estos enjambres artificiales, digamos, lo que nosotros tratamos de multiplicar las colmenas en una forma tal que, digamos, nosotros aumentar el número de colmenas haciendo este método de división o de multiplicación artificial, ¿no? Estos enjambres son realizados por el propio